Hola amigos y compañeros de la prestigiosa Universidad César Vallejo. Es un gusto saludarlos para desearles muchos éxitos y deseos de superación en esta carrera que cada uno ha decidido tomar. En esta oportunidad, para hablarles sobre la obra Lockout, escrita por nuestro querido César Vallejo. Somos el equipo número 4. Bueno, como todos sabemos, como peruanos todos conocemos a nuestro poeta y escritor César Vallejo, quien escribió la obra Lockout, escrita en francés en 1930. Trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaban, contra la que se empleaba con éxito la huelga como medio de presión, en ella la lucha de clases entre obreros y oprimidos, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. Si los obreros aparecen como virtuosos y amantes del trabajo, y el grupo que lidera el poder es corrupto, ocioso y pervertido. En mi análisis merecen particular atención los personajes simbólicos en la obra llamada La Masa y el Obrero. Son los más resaltantes en esta obra escrita por nuestro querido César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Currionero. Sus estudios primarios los realizó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1916 frecuentó el Grupo del Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval, pero no tardó en irse a Lima, donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros y en el Colegio Guadalupe. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce. Cuando es liberado, embarcó en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923 en dirección a Europa. Llegó a París el 13 de julio del mismo año. Allí consiguió mantenerse como redactor en Variedades, Amauta, El Comercio y Mundial. Pero lo importante fue que inició su amistad con dos de los grandes poetas hispanoamericanos, Juan Larrea y Pablo Neruda. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932, se afilió al Partido Comunista Español, regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, y donde tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana. Como ustedes sabrán, el documental es una herramienta de exploración para eventualidades actuales, y estas pueden usarse a futuro como información, incluso como demostración de la actualidad, en la cual podemos conservarla también desde un medio audiovisual, en donde nos detalla una realidad generada desde la posición del autor o director. Asimismo, podemos referir que el término documental se refiere también al grupo de cine, en la cual emplean fotografías reales
con información detallada para poder realizar un proyecto o historia. En definitiva, un documental es en pocas palabras la demostración de información de una realidad. Según David 2012, página 2, sostiene que la huelga desde hace años está legalmente reconocida. Para Camiro 1922 señala que la huelga es la paralización de trabajo ejecutada por los obreros y lockout por los empresarios. Para Encina Morales 2002, la huelga se genera al no haber un acuerdo en común para obtener un beneficio frente a las condiciones de trabajo, como el salario, página 9. Los obreros escuchan sobre el cierre de la institución donde laboran, hecho que condujo al inicio de una huelga, obteniendo como resultado el triunfo de los trabajadores. Esta obra nos hace reflexionar a tener que lidiar por nuestros derechos. Considero que la huelga es un derecho para peticionar el cumplimiento de un pliego de reclamos, porque algunas instituciones no cumplen con los beneficios de los trabajadores. Finalmente, sugiero que se debe sostener una comunicación efectiva entre empleado y empleador para evitar posibles huelgas. ¿Cuál es la causa principal para escribir la obra lockout? El lockout es una palabra inglesa que hace referencia a impedir pasar a alguien a su centro de trabajo establecido por razones de mandato del jefe, para presionar a los trabajadores para que admitan las decisiones establecidas por el dueño. El poeta de los humildes, viendo la realidad que pasaba a los obreros en ese entorno, se impulsa por crear la famosa obra Lockout, rescatando los hechos acontecidos por los trabajadores, ya que inician las protestas contra los patrones para defender su fuente de trabajo. Durante este tiempo de lucha insaciable, son reprochados por el régimen, pero a su vez, gracias a la alianza y a la manifestación de los empleados, estos llegan a tener la victoria y recuperar sus derechos. En la famosa obra de Lockout, su tema principal es el enfrentamiento entre obreros y patrón, ya que la causa principal era el cierre de una empresa capitalista. Asimismo, el señor encargado le dice al jefe que no tiene la culpa de lo que pasa, sino que es tema de la inflación mundial. Por este sentido, los peones están obligados a tomar decisiones para solucionar estos enfrentamientos. En esta lucha social de los enfrentamientos nos damos cuenta que los trabajadores reclaman sus derechos, porque si se cierra la empresa se quedan sin el pan de cada día. El Cholo siempre tenía en cuenta cada escena, cada acto. Por esta razón, no dejó pasar la represión de los policías. En una de las escenas es que la dama, que sospecha que su amado puede sucederle algo malo, lo quiere detener. Pero el famoso novio, instruido por sus colegas, está apegado a los amigos en las situaciones más difíciles, y en esta situación la lucha era más importante que el cariño de su amada. Los infortunios de la vida que inciden en el ser humano. Escribe sobre la mujer, la ausencia de Dios, la nostalgia por la infancia y la muerte como un destino infalible que dota la vida de un sentido absurdo al ser continuo y vivir para morir. El poema trata de la condición humana, el ser humano en tanto que da cuenta de su dolor,
especialmente el dolor que es difícil de decir o comprender. La obra Lookout es muy interesante y valiosa, donde nos enseña la reflexión, los altos mandos de los jefes, donde abusan de su condición de la humildad. Hoy en la actualidad, las personas se levantan en huelga para manifestar sus peticiones y sean escuchadas por las autoridades. Muchas veces no miden las consecuencias que genera muerte, generando crisis económica, desestabiliza el país, bloqueo de carreteras. Estamos viviendo hoy en día una situación bien difícil en nuestro país. El golpe de estado del señor Pedro Castillo, nuestro expresidente, donde muchas ciudades se están manifestando en bloquear las carreteras. Lo que más sufrimos somos las personas humildes, donde día a día nos ganamos la vida, donde nosotros tenemos que estar sufriendo, viendo las muertes, y no sabemos, hoy salimos a trabajar o quizás en la tarde ya no regresemos. Pero, ¿a consecuencia de qué? Por los malos gobernantes. En conclusión, el cierre patronal o lockout es el derecho que tiene el patrón de cerrar la empresa y no permitir que los trabajadores asistan al local de trabajo, para que estos se vean obligados a aceptar condiciones de trabajo de acuerdo con los intereses del patrón, induciéndolos de esta forma a adaptarse a determinadas modificaciones en relación al trabajo. Asimismo, el cierre patronal genera consecuencias socioeconómicas para el trabajador y la empresa, brote de violencia sobre las personas y bienes que se encuentran dentro de las instalaciones de la empresa.